Hoy estamos en Anula tus deudas y tenemos la gran suerte de poder entrevistar al compañero y amigo Alberto Zapata, letrado, especialista, entre otras cosas, en contratos civiles y mercantiles, accidentes de tráfico y cláusulas abusivas. Muchas gracias por contar conmigo, me parece estupendo este tipo de iniciativas, así que encantado de poder arrojar algo de luz sobre estos temas. Sabiendo que, digamos, por ejemplo, el tipo cláusulas abusivas, pues, ya que están afectadas muchas familias y no son conscientes de ello, o sea, no saben hasta qué punto han firmado algo que es abusivo, por parte de entidades financieras, grandes superficies o bancos. Vamos a centrarnos un poquito en las cláusulas abusivas. ¿Qué es realmente una cláusula abusiva? Lo que podemos entender como una cláusula abusiva es, en un contrato, aquellas disposiciones que han sido impuestas de forma unilateral por una de las partes contratantes. Realmente es un contrato de adhesión ilegal. ¿Por qué digo esto? Porque un contrato de adhesión, que es perfectamente lícito, es cualquier contrato de suministro. Por ejemplo, electricidad. Es el mismo precio para todas las mismas personas, pero ofreciendo el mismo servicio. Hay, por tanto, un equilibrio entre las partes contratantes. El consumidor ahí no ha podido disponer de ese suministro eléctrico, pero hay una contraprestación que es perfectamente equilibrada. Una cláusula se considera abusiva cuando ese equilibrio se rompe. Por ejemplo, el cliente no ha podido no solo disponer del contenido, sino tampoco entiende el alcance de ese clausulado. No sabe, por tanto, no es consciente del compromiso que adquiere o las obligaciones que genera. Por ejemplo, lo hemos encontrado o lo hemos descubierto esto con las cláusulas limitativas de interés variable, las conocidas como cláusulas suelo. Ahí las personas suscribían una hipoteca y ellos pensaban que hay interés variable, con esa oscilación al alza o a la baja, que se podían beneficiar o no del Euribor. Sin embargo, al limitar de forma que ellos desconocían esa variabilidad del tipo de interés, lo que hacían era contratar un tipo encubierto, un contrato tipo fijo encubierto, quiero decir. Ese es uno de los ejemplos de los que el contratante no pudo disponer y se ha visto enormemente perjudicado por esa contratación. Entonces, ¿quieres decir que la persona a lo mejor, por cualquier razón, no entiende de contratos, ¿vale? Y no está al día en qué se le puede cobrar o no por parte de una financiera o entidad, y resulta que está firmando sin conocimiento? Es exacto, así, ¿no? Más o menos, ¿no? Exacto, porque el kit de la cuestión es que no supere el control de transparencia, que eso es que el ofertante de ese producto no le ha explicado realmente al consumidor qué es lo que está contratando y en qué condiciones. Es el firme usted aquí. Y entonces ahí entendiéndolo como algo normal, cuando realmente no era normal ni era legal, los consumidores y millones de españoles se han visto afectados por este tipo de cláusulas. No solo la famosa cláusula suelo, sino los gastos a cargo de la parte prestataria, la constitución de préstamos hipotecarios, por ejemplo, o el TAE, que es ese porcentaje, ¿no?, que aplican, que utilizan los bancos, las cajas y bancos, para calcular sobre el dinero que te prestan. Un TAE muy elevado también es abusivo. En cualquier caso, o en definitiva, todo aquello que genere ese desequilibrio que no tiene el deber jurídico de soportar. Vale. Podemos decir dos cosas, ¿no? Por un lado, estamos abiertos a que cualquier persona nos pueda llamar para consultar si realmente tiene algún crédito de este tipo o tiene alguna tarjeta de este tipo, para mirar si es abusiva o no. O sea, lo que se llaman tarjetas revolving, ¿vale? Pero además de eso, quieres decir que el cliente ha firmado no consciente o entendiendo que la entidad que le está haciendo firmar ya cumple normas, quiere decir, y no las está cumpliendo. Exacto, porque de hecho en nuestro alto tribunal una de las cosas que achacaba a las entidades financieras era que vulneraba el principio de confianza contractual.
Yo presupongo que cuando yo firmo un contrato Ajá. no me están engañando. Claro. Entonces, sobre esa base de esa confianza mal entendida y, por supuesto, aprovechándose las entidades financieras de esa confianza, ese marco de confortabilidad, al fin y al cabo, ¿no? Uno va a una entidad de crédito pensando que le van a ayudar. Que son formales, que cumplen Exacto. la norma y que, bueno, han pasado todos los filtros, digamos, de Exacto. fiabilidad, digamos. Y esto de cara se al demostró, usuario. se demostró tristemente que no ha sido así. Ajá. Y por tanto, efectivamente, hay muchos millones de personas que han sido víctimas de este tipo de conducta fraudulenta. Pues me parece una magnífica exposición y creo que, vamos, yo por lo menos lo he entendido perfectamente con respecto a lo que tú explicas. Bueno, en principio, ¿se podría poner algún ejemplo real de cláusula abusiva y de tarjeta revolving, por ejemplo? Sí, como hemos dicho, un TAE muy elevado podría ser abusivo, que te impongan que soportes todos los gastos derivados de un contrato. Fíjate, Alfonso, que por ejemplo yo voy a suscribir una hipoteca. La hipoteca realmente, el beneficiario obviamente es el particular porque tiene un crédito que se le reconoce para comprar una casa o cualquier cosa, pero el que se lucra es el banco y sin embargo, per se, en la escritura había una disposición que siempre suele ser la quinta, para quien pueda ver este vídeo, ¿no? Que lo pueda ver, siempre era: oye, todos los gastos que generen esta escritura va a ser la parte prestataria que los soporte, sin posibilidad de cambio. ¿La parte prestataria te estás refiriendo al banco, a la entidad financiera o a la gran superficie? No, la parte prestataria son los consumidores. Ajá. La parte prestamista, el banco o entidad financiera, disponía sin posibilidad de cambio. Es uno, el contratado Exacto. es otro. Claro. Disponía que esto, oye, y todo los gastos que genere esta escritura lo pagan los ciudadanos. Pues no. Ahí debe haber una equidad y el Tribunal Supremo así se ha encargado de decirlo. Esos son tipos de cláusulas abusivas que nos podemos encontrar en las escrituras hipotecarias. El Banco de España llegó a tasar en unos 4 millones de personas los que tenían solo ya la cláusula suelo. 4 millones de personas 4 en millones España. De personas, exacto. Y ADICAE, que es la Asociación de Consumidores de Bancos y Cajas, estimó en unos 17.500 millones de euros lo que tenían que devolver los bancos a las personas. Hace un par de años no llegaba ni al 75% de las personas que lo habían iniciado a reclamar. O sea que todavía hay muchas personas que no han iniciado la reclamación. Yo invito a todas las personas que sospechen que tengan algún tipo de cláusula o que se hayan visto perjudicados de alguna manera a que lo consulten. Porque probablemente sean víctimas de este tipo de conducta. O sea, reclamables por parte jurídica, ¿no? Sí, absolutamente. Esto es ampliamente superado por la jurisprudencia. Es lo que se conoce como jurisprudencia pacífica, no está plenamente asentado. Muchas de las personas no continúan en su reclamación porque nadie quiere pagar. Claro. Entonces los bancos rara vez te van a decir que sí a la primera reclamación previa. Sin ir más lejos, esta semana me ha llegado a mí una negativa de uno de los bancos, sí, que a los que hemos reclamado, y me está poniendo jurisprudencia del 2019, sí, cuando ya ha habido jurisprudencia en 2020, incluso en 2023, claro, que reitera una y otra vez. Se agarran a un palo ardiendo. Exacto, le dan, si me permite la expresión, una patada hacia adelante para pagar más tarde, porque pagar tienen que pagar. Vale. O sea que prácticamente todo lo reclamable en este sentido es 100% si no supera el control de transparencia, ajá, es absolutamente reclamable. Perfecto. Otra cosa importante es vamos a ver, los despachos jurídicos, los grupos jurídicos, los gabinetes, por llamarle de distintos nombres, ¿no? Para familiarizarnos un poco con la situación. Normalmente, si le llega a un cliente con este tipo de reclamaciones, se lanzan directamente y le dicen que sí, ¿vale? Sí. Tú sabes que a diferencia de eso, nosotros pensamos un poco de otra manera. A nosotros nos gusta que el cliente se lance al vacío, o sea, que reclame, y nosotros reclamamos con ellos, pero siempre con un informe previo de un economista. Entendemos esto porque, vamos a ver, sería absurdo reclamar algo que te costara, por ejemplo, reclamarlo 500 euros y vayas a recuperar 600. ¿Quién se va a gastar 500 en recuperar 600 y encima esperarse un año?
Claro. Ahora, ¿qué aconsejamos nosotros? Tú bien lo sabes. Que haya un informe previo. Exacto. Explícalo tú. Yo creo, hombre, Normalmente. el dinero, para empezar, depende de cada persona, ¿no? Y quien pueda soportar el esperar, en este ejemplo que me has dicho, oye, pues 100 euros son suyos. Sí, sí, sí. 100 euros es una compra. ¿Yo por qué tengo que permitir que el banco se quede con mi dinero? Que 100 Ya euros... depende de la persona, depende de las circunstancias económicas, si puede esperar. A lo mejor una persona que está en una situación cómoda, que tiene su trabajo fijo, dice, sí, sí, adelante. Nosotros, porque creemos o que merece la pena soportarlo con un informe económico para que esa persona tenga pleno conocimiento de lo que puede recuperar. No en todos los aspectos es necesario. Por ejemplo, en los gastos, en los gastos derivados de constitución de hipoteca ya lo dice el Tribunal Supremo, sí, lo que puedes reclamar. Ahí no es necesario un informe económico, pero sí que en otro tipo de procedimientos sí que es aconsejable. Al menos que el cliente siempre tenga la certeza de lo que puede conseguir. De que lo va a conseguir, pero aparte, ¿cuánto va a conseguir? Exacto. Aproximadamente. ¿Vale? Es así, ¿no? Eso es. Entonces nosotros lo que invitamos es a que consulten y nosotros, si acaso, haríamos un previo informe económico, financiero, jurídico, para que supiéramos de antemano si verdaderamente merece la pena que este cliente se gaste luego el dinero, entre comillas, que ya hablaremos de eso porque no siempre lo hacemos así gastándose dinero, pero por lo menos sabe de antemano lo que va a recuperar y entonces ya sabe si le merece la pena o no. Teniendo seguro el éxito, sí, se lo tienen que tomar, a mi modo de ver, como una inversión, porque la certeza es segura. Es simplemente aplicar lo que dice el Tribunal Supremo. Perfecto. Pues me parece una magnífica exposición, yo creo que me ha quedado claro hasta a mí, fíjate, o sea, quiero decir, no, es una broma, pero entiéndeme, me parece magníficamente explicado y súper claro. Si alguien tiene alguna duda, bueno, pues que nos consulte, que nos llamen o lo que necesiten, aquí estamos. Alberto, mira, una cosita, vamos a ver, estoy aquí como un poco perplejo pensando lo siguiente, vamos a ver. Tú comentabas hace un momento que existe una cláusula abusiva dentro de lo que se llama cláusula suelo, ¿vale? Ese tipo de reclamación que se puso de moda y tal, ¿no? Pero es que la cláusula suelo viene dentro de una hipoteca, ¿vale? Entonces, normalmente, salvo algunas personas determinadas, se suele tener una hipoteca con una vivienda. Pero esa misma persona puede tener 4 tarjetas, ¿no? Entonces, estoy pensando, si las tarjetas tienen esa cláusula abusiva también, ¿vale? O revolving, que le llamamos, es a dónde voy. Quiero preguntarte, ¿qué es una tarjeta revolving? Porque si tienen una cláusula suelo y la misma persona puede tener 4 tarjetas revolving, pues la hemos liado, ¿no? O sea, es algo un poco que quiero que comentes. Una tarjeta revolving tiene unas diferencias con respecto a una tarjeta de crédito convencional. Las más notorias, las dos, son productos que te facultan para formalizar compras aplazadas, pero mientras que en la tarjeta de crédito convencional se establecen unos periodos de interés más cortos, generalmente se hacen coincidir a la percepción de la nómina del contratante. Sí, cuando cobra, digamos, el sueldo del cliente, ¿no? Exacto, ahí es cuando ya se formaliza ese interés que hayan pactado. La tarjeta revolving, el aplazamiento es superior y sobre todo es superior el interés que se le aplica. Ajá. Esto genera unos gastos muy mucho mayores que los de una tarjeta de crédito. ¿Cuáles son los intereses de una tarjeta de crédito aproximadamente o normalmente y cuántos son los intereses en una tarjeta revolving? Los intereses de consumo normal, por ejemplo, para la compra de un vehículo, está establecido entre el 6 y el 9%. Ajá. Una tarjeta revolving tiene un interés del 20 al 25%. El problema es que al retornar esa disposición del dinero... al devolver lo gastado, ¿no? Exacto, por eso de ahí el nombre de tarjeta revolving. Como si fuera un efecto boomerang, ¿no? Claro, la persona vuelve a tener el efectivo a su disposición. Cada vez que paga,
vuelve a disponer de lo mismo que ha pagado. Exacto, sin darse cuenta que el aplazamiento de ese dinero que está disponiendo Esa disposición. se va incrementando con el tiempo. Hablamos de un crédito que prácticamente puede ser permanente. O sea, que no dejas, o sea, que no terminas de pagarlo prácticamente. Claro, no Bueno, terminas de pagarlo porque no termina de disponer del crédito que le han prestado. Ajá. El problema viene cuando se prolonga esa deuda en el tiempo y lo que ocurre aquí es que hay un efecto bola de nieve. Aquí puede darse la circunstancia de que haya personas que se encuentren años atrapadas porque no son capaces de asumir la deuda que han generado con el empleo. Hablamos de una tarjeta. Hablamos de una sola tarjeta. Si tienen 3 o 4, entonces ya la hemos liado. Ahí puede haber... Puede entrar en sobreendeudamiento. Sí, sin duda alguna. Porque la deuda es con creces superior al dinero que le prestaron. De hecho, tenemos un cliente, evidentemente no vamos a decir nombre, pero tenemos un cliente que empezó a pagar en 2020. O sea, adquirió una tarjeta de una famosa entidad en 2020, ¿vale? Y estamos en 2024. Pidió 3.000 euros en 2020 y a día de hoy no ha terminado de pagarlo, ¿vale? ¿Cómo se da cuenta el cliente de esto dentro de sus conocimientos? Pues sencillamente porque de 2020 a 2024, en medio de esos años, él pide un crédito para comprar, por ejemplo, una moto o para comprar un televisor, ¿vale? Y esos 2 créditos los ha terminado de pagar. Pero el que empezó en 2000, que se considera una tarjeta revolving, estamos en 2024 y a día de hoy sigue debiendo 3.000 euros. O sea, esto es la hostia, ¿no? O sea, hay que mirar estas cosas, el usuario debe mirar esto porque hay muchas reclamaciones pendientes sobre estos temas, ¿eh? Sí, aquí lo único que el Tribunal Supremo últimamente lo pone como un poquito más difícil, ¿no? Antes sí que se podía determinar que si estamos hablando antes dijimos del 20 al 25, pues a lo mejor el 26% ya se podía considerar como usura, ¿no? Usura abusiva, ¿no? Exacto, lo que ocurre es que ya no, el alto tribunal ha dicho que debe ser 6 puntos porcentuales por encima de lo que se considere normal en este tipo de productos. Ajá. ¿De acuerdo? Lo que sí que entendemos que aquí sí que merece la pena un informe económico pericial. ¿Por qué? Hay una sentencia muy reciente de 14 de febrero en Badajoz, el juzgado de primera instancia de Badajoz. ¿De qué año? De este año. De 2024. De 2024, el pasado 14 de febrero. Ajá. En el que se descubrió que la tarjeta revolving que tenía el demandante tenía un interés porcentual del 26,99%. Algo que podría entenderse como normal y a la luz de la jurisprudencia actual daría por el pase. Sin embargo, se hizo un estudio económico y el perito economista determinó que la realidad era que el porcentaje que se le estaba aplicando era del 33%. Era mayor. Por eso... Esto fue porque a la hora de firmar el contrato, claro, el método de cálculo es estático. Ajá. No controla las comisiones de mantenimiento, los gastos de impago, que ese es el verdadero riesgo. O sea, si ya estamos hablando de la penalización por impago de un recibo, ¿no? Exacto. Eso todo eso habría que incrementarlo dentro de los intereses. Y efectivamente era el 33%. O sea, Alberto, creo yo, que lo que quiere decir es que como el cliente, digamos, o futuro cliente en un supuesto caso o afectado, no sabe calcular exactamente cuál es el interés abusivo porque está un poco oculto. O sea, el interés es uno, pero luego están las penalizaciones por devolución de recibo, el mantenimiento de la cuenta y muchas cosas que tienen nombres raros de cara al público, ¿vale? Entonces, lo que quiere decir es que prácticamente esto se puede hacer como una consulta. O sea, si alguien no tiene claro si realmente el interés que está pagando es abusivo o no, que nos llame, que nos consulte, que no hay ningún problema si las citas y las consultas son gratuitas. O sea, que no estamos hablando de cobrarle nada, ¿no? Pero por lo menos sale de dudas. Y por otro lado, lo que acaba de decir, que es muy interesante, aquí sí cabe el hacer un informe económico de cuánto puede recuperar el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver si estás de acuerdo conmigo. Si un cliente no tiene claro cuánto va a percibir si reclama, pues ¿qué hacemos? Le decimos, no te gastes dinero en un procedimiento que no sabes todavía si vas a conseguir, o sea, cuánto vas a conseguir. ¿Qué hacemos? Gástate dinero en un informe de un perito
económico financiero, y a lo mejor el peritaje es un coste mínimo, ¿vale? Pero ese informe te da la tranquilidad de lo que vas a recuperar, y si te merece la pena te metes y lo reclamas, y si no, no. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo creo que es fundamental, sobre todo para ir sobre seguro, para saber si puede fructificar esa reclamación. ¿Y cuánto dinero? Claro. Y cuánto dinero. Desde luego aquí sí que hablamos de mucha gente, muchas personas que pueden estar afectadas, que pueden estar en riesgo de sobreendeudamiento, porque una de las cosas que a lo mejor no se ha hecho bien con este tipo de productos es la oferta. La oferta era masiva. Todos tenemos, o sea, sabemos que detrás de las tarjetas de revolving hay un banco, pero era un producto que se adquiría en gasolineras, que se adquiría en tiendas. En puertas de banco, en grandes superficies. Sí, exacto. Todo el mundo tenemos en mente, ¿no? Las chicas monísimas con una chaqueta y un tipazo y te decía, hola, mírate, ¿quieres una tarjeta y tal? Claro, y ahí volvíamos a encontrar una práctica fraudulenta. No se superaba nuevamente el control de transparencia con respecto a lo que hablábamos anteriormente. El cliente no sabía realmente lo que estaba contratando y no sabía lo que comportaba, desde luego. Ya el Tribunal Supremo, en una sentencia de marzo de 2020, obligó ya a todas las entidades a hacer un estudio de solvencia previo a la contratación, para ver si esa persona es capaz de soportar este tipo de interés. Claro. Pero hasta entonces, ¿cuántas millones de personas se han visto afectadas? Claro. Así que, desde luego, es algo que deberían reclamar, porque es mucho dinero el que se puede recuperar. Bueno, tenemos una ventaja, que este tipo de tarjetas es 100% la recuperación. Quiere decir, no existe una reclamación de este tipo, por estos motivos y, por supuesto, sabiendo que los intereses son abusivos, que no se gane. O sea, se ganan todos. Pues a mí me parece una magnífica exposición. Creo que, no sé, lo hemos hecho de una forma un poquito natural, pero me parece que es lo lógico, porque simplemente estoy encantadísimo de tu explicación y de tu colaboración y de tu compañía. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso, y para lo que necesitéis, aquí estamos. A ti siempre.